Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a Los Secretos de la Tierra Media, un podcast dedicado a la exploración del universo literario de John Ronald Reuel Tolkien. Y justamente hoy vamos a hablar sobre la literatura de Tolkien, así que quédate aquí conmigo porque hoy te voy a sugerir un orden de lectura de los libros que integran el Legendarium. Los libros de Tolkien son unos cuantos. Los trabajos que publicó tanto en vida como la copiosa obra que se ha publicado de manera póstuma es realmente notable. Sin embargo, en este episodio no intentaré hacer una presentación de la totalidad del universo literario de Tolkien, toda vez que eso requeriría probablemente más de un episodio. Lo que haremos es centrarnos en esta ocasión en ofrecerles a todos los que nos escuchan una propuesta de cuáles son los textos que de manera evidente y clara forman parte del Legendarium, es decir, el acervo de mitos y de leyendas en los cuales se encuentra inserto el Señor de los Anillos, que, como sabemos, representa justamente el final de todas estas historias. Sin embargo, eso no quiere decir que necesariamente tengamos que leerlo al final. De hecho, lo que voy a sugerirles es una manera de viajar por todo este legendario. Como nota aclaratoria, aprovecho para hacer una puntualización. Todas las sugerencias de lectura que voy a hacer hoy son de libros en el idioma original y en particular haré referencia a las ediciones de los libros de Tolkien publicadas por la editorial Houghton Mifflin Harcourt, HMH, que son pues relativamente sencillas de conseguir. Hay, por supuesto, traducciones al castellano de una vasta cantidad de los libros y diversas obras de Tolkien, y quien ostenta los derechos de forma exclusiva para dichas traducciones es la editorial Minotauro. Sin embargo, no tienen la traducción de todo y por lo mismo no haré referencia a esos libros aquí, sino que me guiaré por las ediciones de Houghton Mifflin Harcourt, solo para que lo tengamos presente. Pues bien, como sugieren los que saben, y yo no voy a discutir con ellos en este podcast, pues sugiero comenzar por El Hobbit. Este primer gran libro, este éxito editorial de nuestro autor J.R.R. Tolkien. El Hobbit fue publicado por primera vez el 21 de septiembre de 1937, lo que quiere decir que el 21 de septiembre de este 2022 cumplirá 85 años de haber visto la luz pública este maravilloso libro, que tiene la virtud de ser una historia independiente, es decir, una narrativa que se sostiene en sí misma y que vale la pena leer solo por sí misma, aun si no tuviéramos el interés de ingresar en el resto del universo de Tolkien. El Hobbit, también conocido como un viaje de ida y vuelta, es un relato de la aventura vivida desde Bolsón Cerrado en la comarca hasta Erebor, la montaña solitaria, que nos legó el protagonista de la historia, que es Bilbo Bolsón. A lo largo de este libro vivimos aventuras junto con Bilbo y conocemos a personajes memorables como Gandalf, Thorin y su compañía de enanos, Gollum, el dragón Smaug y muchos otros personajes memorables del legendario.
La edición que tengo aquí en mis manos de Houghton Mifflin Harcourt consta de 276 páginas, es una pasta dura y contiene una serie de ilustraciones, entre las que puedo destacar de manera prominente pues el mapa de Thror, ¿no?, que forma parte integral de la historia y que suele presentarse en básicamente todas las versiones de El Hobbit. Habitualmente concebido como una historia para niños, en realidad El Hobbit es una historia que ofrece fascinación, entretenimiento y aprendizaje tanto para chicos como para grandes, y es sin duda la mejor introducción al universo de Tolkien. Como sugerencia de lectura en paralelo a El Hobbit o posterior a la lectura del Hobbit, puedo hacer dos propuestas. La primera es La historia del Hobbit de John D. Ratcliffe, que es un trabajo académico pues bastante respetable, en el cual se nos presenta la evolución, ¿no? Cómo evolucionó, cómo fue escribiendo Tolkien a lo largo del tiempo esta historia, todos los borradores previos y los cambios de nombre, las elecciones que fue realizando Tolkien para llegar a la versión final que fue publicada en 1937. Es realmente un trabajo interesantísimo el de John D. Ratcliffe, la historia de El Hobbit. Y en similar tenor existe también una obra por Corey Olsen, mejor conocido en redes como The Tolkien Professor, titulada Explorando el Hobbit de J.R.R. Tolkien, igualmente un esfuerzo académico destacable que nos permite profundizar en esta maravillosa historia. Después de leer El Hobbit, por supuesto, sigue su impresionante sucesor, la que en mi opinión es la obra maestra de J.R.R. Tolkien, el libro por el cual todas y todos lo conocemos, El Señor de los Anillos. Tengo aquí en mis manos la edición de lujo por el 50 aniversario de El Señor de los Anillos, que se cumplió en el año 2005, de Houghton Mifflin Harcourt, que no solo tiene sus dos impresionantes mapas del noroeste de la Tierra Media y de la región de Gondor, Rohan y Mordor, ampliados para disfrute del lector, sino que además consta de 1157 páginas, desde el sustantivo y valiosísimo prefacio hasta el final de sus índices, pasando por supuesto por sus maravillosos apéndices. Tolkien convirtió el prefacio, el prólogo, los apéndices de sus obras en algo realmente sustantivo y que amerita la atención del lector y la lectora. Todo ese paratexto es en realidad una parte muy importante del propio texto. Esto es algo muy peculiar de Tolkien, muy propio de Tolkien, y realmente hace enriquecedora la experiencia del lector. En esas 1157 páginas de las que consta esta edición de El Señor de los Anillos que tengo en mis manos, uno podrá encontrar apenas unas 21 veces la palabra magia, y sin embargo no deja de ser una obra verdaderamente mágica. Se trata sin duda de una obra que ha capturado la imaginación de generaciones y la sigue capturando, y con los nuevos proyectos cinematográficos como la serie de Amazon El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, pues seguirá agregando a sus filas nuevas y nuevos lectores. Se trata de un libro que nos ha traído verdaderas líneas inmortales, como el poema del anillo: 3 rings for the elven kings under the sky, 7 for the dwarf lords in their halls of stone, 9 for mortal men doomed to die, 1 for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor, where shadows lie. 1 ring to rule them all, 1 ring to find them,
one ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor, where the shadows lie. El anillo único, el anillo de Sauron, es el gran eslabón que une la cadena entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, y se ha vuelto el objeto de la fascinación, el que ha capturado la imaginación de lectoras y lectores a lo largo del tiempo, a lo largo y ancho de todo el orbe. Tolkien, además, como sabemos, era profesor de la Universidad de Oxford, filólogo, un verdadero amante de las letras, lingüista, constructor de lenguas, y justamente en El Señor de los Anillos hacen acto de presencia con fuerza y vigor sus dos obras cumbres en el terreno de la lingüística, el Sindarin y el Quenya, lenguas élficas procedentes de el antiguo Eldarin común. Y encontramos versos como A Elbereth, Gilthoniel, Silibren penna Miriel, Omenel Aglar Elenath, Nakaereth Palandiriel, O Galad Remin Ennorat, Fanuilos, Le Linathon Nef Aear, Si Nef Aearon. Verso que los elfos en la Tierra Media dedicaban a Barda, la Valier de las estrellas, la dama de la luz, conocida por ellos en su lengua también como Elbereth o Gilthoniel, la gloria de la hueste de las estrellas. Con mucha frecuencia se habla del Señor de los Anillos de manera distinta a la de la unidad que le corresponde. Es decir, muy a menudo se piensa en 3 libros y se habla de una trilogía que es una forma de referirse a una obra más propia del mundo cinematográfico. El Señor de los Anillos es un libro, o más bien es una obra que consta de 6 libros que están repartidos en 3 grandes partes que por efectos de marketing, para los efectos del marketing, fueron publicadas de manera separada como en 3 tomos. Los tomos son los que conocemos: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Cada uno de estos contiene 2 libros que a su vez están compuestos por varios capítulos que oscilan entre los 10, 11 aproximadamente por cada libro. Además, está adicionado por 6 apéndices que van desde los anales de los reyes y gobernantes, que incluye, por ejemplo, la lista de los reyes númenóreanos, la lista de los reyes que conformaban la casa de Eor, la casa de Rohan, y el pueblo de Durin. Incluye también información acerca de los calendarios, los árboles genealógicos, la cronología conocida como la historia de los años o la cuenta de los años, y bueno, algunas precisiones sobre la escritura y la pronunciación de palabras y de nombres en las diversas lenguas de las diversas culturas y pueblos que habitaban en el noroeste de la Tierra Media, que fuera el epicentro de todas estas historias. Recordemos además que la voz narrativa del Señor de los Anillos no es la de un narrador omnisciente que todo lo conoce, sino que es en esencia, de manera sustantiva, el recuento de la Guerra del Anillo que redactó Frodo Bolsón y que forma parte sustancial de una serie, de un compendio de libros conocidos como el Libro Rojo de la Frontera Oeste. En concreto, la versión que llega a nosotros, traducida por Tolkien, es la que se encontraba en los grandes archivos de Gondor, en grandes esmials, y que fue comisionada por el rey Elessar Telcontar. Así pues, como se nos explica desde el prólogo, que como comentaba hace unos minutos
es parte de este paratexto, pero que tiene singular importancia para comprender la obra, es realmente sustantivo, pues es Findegil, escriba del rey, quien realiza la copia del libro rojo de la frontera oeste que llega a nosotros como el Señor de los Anillos. Es muy importante comprender esta noción de la voz narrativa, toda vez que al no haber un narrador universal, las cosas que se nos cuentan son desde la perspectiva de quien atestiguó los hechos o quien recibió el testimonio de parte de terceros acerca de los hechos que son narrados en la misma, lo que quiere decir que hay margen para la falibilidad de las impresiones de los personajes que nos son comunicadas a lo largo del texto, representando esto verdaderamente un límite epistémico, un límite a nuestro conocimiento de los hechos que conformaron ese gran final de la Tercera Edad, conocido como la Guerra del Anillo. Así pues, si has concluido tu exploración de esta obra magistral conocida como El Señor de los Anillos, podrías ahora dirigir tu atención al Silmarillion. Sin embargo, te sugeriré que antes de ir al Silmarillion, que es otra obra magistral por supuesto, hagamos aquí una pausa para conocer a mayor profundidad no solo el propio Señor de los Anillos, sino el pensamiento de nuestro autor. Puedes aquí comenzar a leer Las cartas de Tolkien, que es un libro editado por Humphrey Carpenter que compendia 354 cartas escritas por J.R.R. Tolkien a lo largo de su vida y que nos permiten, son como una ventana a su pensamiento, a sus conceptos, sus ideas incluso filosóficas, su estilo de escritura y aspectos de su vida personal, por supuesto. En esas cartas se arrojan elementos importantes para comprender mucho mejor lo que acabas de leer, El Señor de los Anillos. Nos explica más sobre el anillo, sobre Sauron, sobre personajes como Galadriel, Frodo, Sam. Nos brinda una perspectiva interpretativa de esta maravillosa obra. Después o al tiempo que vas leyendo las cartas, podría interesarte también empezar a explorar un texto muy querido por los lectores a lo largo del mundo, conocido como Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Este libro consta de 4 partes, sin embargo, en esta etapa en la que aún no leemos el Silmarillion, creo que es de especial interés leer sobre todo las partes 3 y 4, pero no dejaría de lado la parte 2. Básicamente la parte 2 trata sobre la Segunda Edad, que es el pasado inmediato, que explica, digamos, los eventos que vemos en El Señor de los Anillos, que se corresponden esencialmente al final de la Tercera Edad, aunque en los apéndices se cuentan cosas sobre la Segunda Edad y buena parte de la Tercera. Y en la parte 3 también de los cuentos inconclusos, pues se profundiza en algunas historias de la Tercera Edad de manera prominente. Por ejemplo, ahí se nos cuenta el desastre de los Campos Gladios, que es la historia de cómo muere Isildur, cómo el anillo lo traiciona, ¿no? Y la parte 4 de los propios cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media incluye 3 ensayos que son de sumo interés, que son los Druedain, los Istari y las Palantiri. Con esto, junto con las cartas, vas enriqueciendo de manera importante tu comprensión, le vas dando profundidad a tu comprensión de la magnífica y brillante historia de El Señor de los Anillos. Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media son, por supuesto, textos de J.R.R. Tolkien. Sin embargo, aquí es muy importante destacar que se trata de una publicación póstuma. En vida,
Tolkien publicó ciertamente El Hobbit en 1937 y El Señor de los Anillos entre 1954 y 1955, pero ya algunos años después de muerto, su hijo Christopher Tolkien, quien es considerado el gran heredero literario de Tolkien, continuó compendiando, estudiando y ordenando todos los apuntes, todos los trabajos que dejó su padre a lo largo de su vida. El Legendarium es algo que Tolkien estuvo desarrollando desde 1914 hasta 1973, año en que murió. Hay textos del último año de vida de Tolkien y muchos de los más tempranos datan de 1914. Sin embargo, la parte más copiosa del Legendarium es publicada por su hijo Christopher, editada y publicada por su hijo Christopher ya después de que Tolkien había abandonado la Tierra Media partiendo desde los puertos grises en 1973. Pues bien, yo tengo aquí en mis manos una edición de Houghton Mifflin Harcourt de los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, ilustrada ni más ni menos que por John Howe, Alan Lee y Ted Nasmith. Es rica en ilustraciones, es una tapa dura, muy bonita, ¿no? Y que consta en total de 490 páginas. Recordemos que, por supuesto, dependiendo de la edición y la editorial y el año, pues varía el número de páginas. Esta edición que tengo es reciente, es del año 2020, contiene ilustraciones que fueron registradas, ¿no? El copyright en 2020 para los 3 ilustradores. Sin embargo, originalmente los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media fueron publicados en el año de 1980, es decir, unos 7 años después de la muerte de Tolkien. Pues bien, pasando de los cuentos inconclusos, hay otra obra o serie de obras más bien, a la que debemos tornar nuestra mirada si seguimos en este camino de profundizar en nuestra comprensión del Señor de los Anillos. Y ese compendio de obras no es otro sino el volumen 2 de la historia de la Tierra Media en la colección en 3 volúmenes de Houghton Mifflin Harcourt. Este volumen 2 contiene la historia de El Señor de los Anillos, cómo fue escrito El Señor de los Anillos, cuáles fueron las etapas en las que se desarrolló esta historia. Los libros que conforman la historia del Señor de los Anillos, reitero, segundo volumen de la historia de la Tierra Media, son El Retorno de la Sombra, La Traición de Isengard, La Guerra del Anillo y Sauron derrotado, también conocido este último como el final de la Tercera Edad. La historia de la Tierra Media, pues, que es una obra monumental consistente en 12 libros que se pueden organizar en 3 grandes partes, pues es ofrecida por las editoriales tanto HarperCollins como Houghton Mifflin Harcourt en estos 3 grandes volúmenes. Y para continuar nuestra exploración del Señor de los Anillos, reitero, el importante es el volumen 2, que contiene los libros que recién enlisté. Las otras 2 partes, los otros 2 volúmenes, son pertinentes para nuestro estudio y profundización en los mitos de El Silmarillion, que es justamente la siguiente obra a la que nos podemos dirigir en este viaje literario que les estoy proponiendo. El Silmarillion es un monumento, un homenaje a la tradición humana de el mito no entendido como mentira, sino el mito como memoria colectiva, el mito como verdad inmanente que es transmitida de generación en generación. Es la gran tradición de la humanidad, hacer mitos. Y eso es justamente lo que hace Tolkien, y por eso es que el Legendarium es más apropiado concebirlo, conceptualizarlo como mitos antes que como fantasía. Tolkien, por efectos de marketing para las ventas en las librerías,
solemos encontrarlo en la sección de libros de fantasía. Sin embargo, lo correcto es que Tolkien debiera estar junto a más bien Homero, Ovidio o Virgilio. Lo que hizo Tolkien fue un trabajo académico, ciertamente, filológico, pero de construcción de mitos artificiales, es decir, las memorias colectivas, las lecciones de vida y verdades inmanentes de pueblos que en realidad nunca existieron y que hablaron lenguas que en realidad no han sido habladas por nadie. Se trata el Legendarium, pues, de una serie de historias que revelan verdades sobre nuestra humanidad, sobre la belleza, sobre la vida y sobre la muerte, y que poseen un sentido artificial de historicidad que las dota de gran verosimilitud. El Silmarillion es en realidad el gran acervo de conceptos, el gran acervo ontológico, metafísico, cósmico, ¿sí?, e histórico, en el cual se encuentra inserto El Señor de los Anillos como culminación de la historia de los días antiguos. El Silmarillion es el metatexto del Señor de los Anillos. Si bien El Señor de los Anillos fue publicado como una suerte de sucesor de El Hobbit, lo cierto es que la verdadera precuela del Señor de los Anillos es el Silmarillion, toda vez que en 1937, cuando se publicó El Hobbit, pues este no formaba parte formalmente del Legendarium, sino que fue inserto en el Legendarium por necesidad práctica o por imposición de las necesidades prácticas a Tolkien. El verdadero trasfondo, las cuestiones, reitero, cósmicas, ontológicas y metafísicas que están presupuestas en El Señor de los Anillos y que están a la base de los elementos que se desarrollan en el transcurso de la Comunidad del Anillo, las dos torres y el retorno del rey, son el Silmarillion. El Silmarillion se compone, propiamente entendido, por tres grandes partes, que son el Ainulindale, la música de los Ainur, los orígenes del universo, la creación, asunto sobre el que he hablado con ustedes en este podcast en episodios anteriores. La segunda parte es el Valacuenta, que nos explica, pues, quiénes son los Valar, quiénes son los Maiar, ¿no?, y cuál era su lugar en este mundo, en Ea, el universo creado, el mundo que es. Y después tenemos, pues, la parte central del Silmarillion, que es el Cuenta Silmarillion, la historia de los Silmarils y las guerras a las que dieron lugar, las grandes guerras y desgracias. Son memorias de los grandes conflictos que vivieron los elfos con el enemigo, el verdadero y original enemigo, Melkor, después conocido como Morgoth, oscuro enemigo del mundo. Sin embargo, el volumen publicado por Christopher Tolkien tras la muerte de su padre, el volumen que lleva por título El Silmarillion, publicado en 1977, editado por Christopher Tolkien, no solo contiene el Ainulindale, Valacuenta y Cuenta Silmarillion, sino que además se complementa con otras dos historias. Akallabeth, que es la historia en la Segunda Edad del surgimiento y la ruina de Númenor, la gran civilización humana en la historia de la Tierra Media, sin más la civilización más poderosa de la Segunda Edad, y por otro lado de la Tercera Edad y los Anillos de Poder, que comienza con el mito de la forja del Anillo Único y los Anillos de Poder,
que ocurre justamente a mediados de la Segunda Edad, pero que continúa explorando los eventos de la Tercera Edad y su final con la derrota de Sauron y la partida de los elfos del mundo que se había vuelto gris y triste para los primeros nacidos. Pues bien, así a lo largo de unas 396 páginas en la edición ilustrada de Houghton Mifflin Harcourt, ilustrada por Ted Nasmith, de este volumen titulado El Silmarillion, pues se nos cuenta una serie de mitos y leyendas maravillosas que brindan marco histórico, marco de referencia a los hechos ocurridos en el final, en el gran conflicto final de la Tercera Edad, que es el Señor de los Anillos. El Silmarillion es justamente ese acervo, ese gran acervo de historias que Tolkien estuvo desarrollando a lo largo de toda su vida. Desde 1914 les contaba yo minutos atrás. Pues bien, las diversas historias que conforman el Silmarillion incluyen de manera destacada a las tres grandes historias de el Silmarillion, que son Beren y Lúthien, los hijos de Húrin y la caída de Gondolin. De estas historias, en el volumen El Silmarillion de 1977 encontramos una versión para cada una. Sin embargo, en el siglo ya XXI, en los últimos años de su vida, Christopher Tolkien, que continuó trabajando en la edición de los textos de su padre, publicó, llamémosle por economía, versiones extendidas, ¿no?, de estas tres historias. Entonces tenemos volúmenes independientes que llevan por título justamente Beren y Lúthien, los hijos de Húrin y la caída de Gondolin. Después de que leas el Silmarillion y veas las versiones que hay en él de dichas historias, puedes proceder a leer estas otras, donde tendrás, por ejemplo, las versiones más antiguas. El Silmarillion, ingresar en el estudio del Silmarillion, profundizar en el desarrollo y la historia del Silmarillion, nos devuelve igualmente a la historia de la Tierra Media, y como les había dicho, esta se divide en tres grandes partes, de las cuales la primera, de manera general, podemos identificar como las primeras versiones de los mitos que conforman el Silmarillion, mientras que la segunda, los últimos volúmenes de la historia de la Tierra Media, los últimos libros que conforman la historia de la Tierra Media, pues son los mitos del Silmarillion modificados después de la publicación del Señor de los Anillos. La aparición del Señor de los Anillos se debe al Silmarillion, pero también afecta, transformó el Silmarillion, al menos en la mente de nuestro autor. Entonces, después de leer el Silmarillion y de haberte leído Beren y Lúthien, los hijos de Húrin y la caída de Gondolin, que en realidad, reitero, son de los últimos libros publicados por Christopher Tolkien, puedes pasar a leer primero el libro de los cuentos perdidos 1 y 2, luego las baladas de Beleriand, luego la conformación de la Tierra Media y el camino perdido y otros escritos. Esos 5 títulos corresponden a esa primera gran parte de la historia de la Tierra Media, donde encontramos las versiones previas de los mitos del Silmarillion. Y las historias del Silmarillion, desde la óptica posterior a la publicación del Señor de los Anillos, se encuentran en los últimos 3 títulos que conforman el último gran volumen o gran parte de la historia de la Tierra Media, y son El Anillo de Morgoth, La Guerra de las Joyas y Los Pueblos de la Tierra Media. Así tenemos que estos compendios, la historia de la Tierra Media, se conforma, repito, por los siguientes 12 títulos: Libro de los Cuentos Perdidos 1, Libro de los Cuentos Perdidos 2,
las baladas de Beleriand, la formación de la Tierra Media, el camino perdido y otros escritos, el retorno de la sombra, la traición de Isengard, la guerra del anillo, Sauron derrotado, el anillo de Morgoth, la guerra de las joyas y los pueblos de la Tierra Media. Respecto de estos 12 títulos, hay un 13º título que es un índice analítico de los 12. Para cerrar tu comprensión de las historias del Silmarillion, que se centran no solo, pero sí de manera prominente en la primera edad de la Tierra Media, la primera edad del Sol en la Tierra Media, que recordemos, las edades del Sol son posteriores a las edades de los árboles, que a su vez son posteriores a las edades de las lámparas, pero de eso ya les hablé en otro episodio de Secretos de la Tierra Media. Pues es en las edades del Sol, en la primera de ellas, que se dan los grandes conflictos entre Morgoth y los elfos, básicamente la guerra de las joyas, los Silmarils. Pues bien, en los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, la parte 1, sobre la primera edad, encontramos capítulos como de Tuor y su llegada a Gondolin, y también otra versión de los hijos de Húrin. Todo ello redondea, apuntala nuestro conocimiento de, reitero, los mitos y leyendas que conforman el Silmarillion y su evolución en la mente de nuestro autor, cómo se fueron desarrollando a lo largo de las décadas, pues como ya dijimos, Tolkien estuvo desarrollando su Legendarium a lo largo de básicamente 6 décadas, toda su vida prácticamente. A estas alturas del partido, si ya te has leído todo esto del Legendarium, desde las cartas hasta los 12 títulos que conforman la historia de la Tierra Media, pasando por El Hobbit, El Señor de los Anillos y los cuentos inconclusos, pues lo que sigue es quizás voltear a ver un poco a literatura sobre Tolkien y no de Tolkien. Y esta es vasta, hay una gran cantidad de autores y compendios relevantes. Por ejemplo, está el libro de Tom Shippey, conocido como titulado Tolkien, el autor del siglo, ¿no? Es una fuente muy importante para la academia tolkieniana. También en castellano tenemos El viaje del anillo de Eduardo Segura, que es su tesis doctoral, fue su tesis doctoral, y que en esencia consiste en un estudio del Señor de los Anillos en clave narratológica. Y por ejemplo, más contemporáneo, más de estos días, porque bueno, este libro del viaje del anillo de Eduardo Segura no es que esté pasado en el tiempo, pero es un libro de 2004. Entonces, una publicación más reciente es la de José María Miranda Boto, que se titula en inglés Law, Government and Society in J.R.R. Tolkien's Works, Derecho, Gobierno y Sociedad en la obra de J.R.R. Tolkien, y que en esencia lo que trata de mostrarnos el autor es que el derecho y la política, el gobierno, están presentes, son omnipresentes en la obra de Tolkien, y aunque no son un objeto central de sus trabajos, lo cierto es que hacen acto de presencia, muestran su relevancia en diversos puntos de la historia, y bueno, a través de ejemplos el autor nos va llevando de la mano para hacer este abordaje pues distinto de los textos de nuestro autor. Para cerrar el ciclo del Legendarium, con independencia de los autores que han escrito sobre Tolkien, igualmente textos de autoría de Tolkien que deben incluirse dentro de este gran acervo conocido como el Legendarium,
pues fueron publicados, compendiados y publicados el año pasado, en septiembre de 2021, bajo el título La naturaleza de la Tierra Media. No son textos nuevos, no son inéditos, son textos que Tolkien había publicado de una u otra forma, como artículos en revistas, por ejemplo, pero que fueron recolectados, puestos en un orden por el editor Karl Hochstetter, quien es, por supuesto, un reconocido tolkienista, un miembro de la Academia de Tolkien. La naturaleza de la Tierra Media sería entonces la última adición al Legendarium. Sin embargo, por supuesto que hay novedades. En noviembre de este año, de 2022, se publicará un nuevo volumen que se titula La caída de Númenor y otras historias. Y de nuevo, no se trata de textos inéditos, sino de una serie de textos, la colección de todos los textos, todo lo que Tolkien escribió sobre la Segunda Edad. Es las historias de la Segunda Edad colocadas en orden en un solo volumen para fácil consulta de las y los lectores. Es una obra que, si bien no es novedosa al no traernos ningún texto nunca antes visto, pues sí es oportuna, toda vez que, pues como sabemos, el 2 de septiembre de este año, ya a unos días de la publicación de este episodio de podcast, se lanzará la serie de estudios Prime Video, Los Anillos de Poder, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, que estará ubicada dentro del marco de eventos de la Segunda Edad del Sol de la Tierra Media. Y con esto hemos agotado todo el Legendarium, o lo que yo consideraría el núcleo duro del Legendarium. Por supuesto que hay otros elementos a tener en consideración que son muy valiosos, son muy bellos, como las aventuras de Tom Bombadil, que es una serie de poemas o un muy largo poema que pues está cargado de referencias a el Legendarium, aunque de nuevo, así como El Hobbit en 1937, pues fue publicado en 1934 antes de que Tolkien formalizara la noción de Legendarium, misma que pues posiblemente no se formalizó sino hasta el surgimiento del Señor de los Anillos en los años 50. Y así nos perfilamos para el final de este episodio de podcast. Les agradezco por escuchar. Como puede apreciarse, el universo literario de John Ronald Reuel Tolkien es vasto, es grande, y aquí hemos mencionado algo así como 22 títulos que se ciñen únicamente a la parte que conocemos como el Legendarium, ese acervo de mitos y leyendas en los cuales se encuentra inserto el Señor de los Anillos como joya de la corona. Sin embargo, hay mucho Tolkien más allá del Legendarium. Hay obras notables que tienen gran influencia sobre su pensamiento, que representan en cierto sentido la gran tradición literaria de la que bebe Tolkien. Pienso en títulos como Beowulf o la historia de Kullervo. Sin embargo, sobre estos títulos y sobre estos otros aspectos de la obra literaria de Tolkien, dedicaremos otro episodio de este podcast Secretos de la Tierra Media. Les reitero mis agradecimientos. No olviden suscribirse a este podcast, darle like, compartirlo con su familia, con sus amigos, con sus colegas de trabajo. Ayúdenme a tolkienizar el mundo. Se trata de una gran colección de historias mucho más bellas, mucho más profundas y mucho más complejas de lo que muchas personas piensan a golpe de vista, sin conocer. Suele ser juzgado Tolkien o visto el trabajo de Tolkien como historias para niños, para adolescentes, y que las personas adultas y maduras no tienen por qué dedicar su tiempo a libros que hablan de dragones, de hobbits y de enanos. Sin embargo, El Señor de los Anillos
fue descrito por Tolkien en algún momento como un gran ensayo de estética literaria, de estética lingüística, en el que nos habla sobre la vida y la muerte. Es una obra que tiene como tema central el misterio de la muerte y que para explorarlo plantea dos grandes experimentos: los inmortales elfos y los humanos destinados a morir en verdad y abandonar este mundo. Hay cuestiones filosóficas y conceptuales en la obra que son de mucho mayor calado que la limitada visión que nos heredan las adaptaciones cinematográficas, por ejemplo, que, pues como es de esperarse, tienden a centrarse más en la acción y la aventura que en los elementos filosóficos y conceptuales de este trabajo enorme que desarrolló a lo largo de 60 años John Ronald Reuel Tolkien. Síganme en mis redes, recuerden que estoy en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitch, en Kawaii, en Twitter y bueno, en todas partes. Y Secretos de la Tierra Media se publica no solo en Spotify, sino también en Amazon Music, en iTunes, Google Podcast, Deezer, entre muchas otras plataformas. Espero les haya gustado el episodio de hoy y nos vemos la próxima semana para continuar explorando juntas y juntos los secretos de la Tierra Media.